también siguen a Cristo, también lo sigan a Él, pero para la gloria de Dios. Todo lo que Pablo hacía, Pablo no lo hacía para vanagloriarse, sino para exhibir alabanza al Cordero y argumentar el nombre del Señor. La Biblia establece en el capítulo 13 que nos habla una palabra muy extraordinaria. Parece que la iglesia de los Corintios estaba pasando un problema, y lo que me llamó a la atención, alabanza al Cordero, es que Pablo tenía una cualidad, alabanza al Cordero, que me agradó. La cualidad que tenía Pablo era que Pablo, antes de reprender una iglesia, o antes, alabanza al Cordero, de elogiar una iglesia, primero Pablo hablaba a favor de la iglesia y luego entonces decía lo que tenía en contra de esa iglesia. Alabanza al Cordero. Parece que en este libro, alabanza al Cordero, estaba pasando un problema que no tan solo está pasando en aquel entonces, sino que está pasando también en la actualidad. Parece ser, la Biblia dice, alabanza al Cordero, que estos hombres y estas mujeres, alabanza al Cordero, tenían dones espirituales. La Biblia dice que el verso dice, ¿verdad, Señor?, que ellos tenían lenguas angelicales, alabanza al Cordero, pero no tenían amor. Y la Biblia dice, alabanza al Cordero, que aunque nosotros hablemos lenguas angelicales y no tenemos amor, la Biblia dice que vendríamos siendo como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Alabanza al Cordero. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es, alabanza al Cordero, que Pablo está hablando concerniente al amor, y él dice, gloria al Señor, alabanza al Cristo resucitado, que el amor, gloria al Señor, es lo que va a provocar de que nosotros nos mantengamos humildes, de que el amor, alabanza al Cordero, eso es lo que va a provocar que nosotros como creyentes, alabanza al Cordero, entendamos que lo que nosotros hacemos no lo hacemos por medio de nosotros, sino por medio del que nos envió. La Biblia establece, amado, que una vez que Pablo entonces le dice esto a esta iglesia, él le dice, ustedes están actuando como niños, porque los niños son los que hacen esas cosas que ustedes están haciendo. Los hombres, alabanza al Cordero, tienen una característica, es que los hombres, una vez, gloria al Señor, que ya son pulmentados, gloria al Señor, ya los hombres empiezan a escuchar la voz de Dios y empiezan a ponerse para ser direccionados, alabanza al Cordero. Mas sin embargo, Pablo le dice a ellos, gloria al Señor, aunque ustedes le den orden a las montañas, aunque ustedes, gloria al Señor, hagan milagros, hagan prodigios, y ustedes no tienen amor, ustedes no tienen nada, gloria al Señor. Y me llama la atención porque Pablo utiliza el término amor. Parece que hay un misterio terrible en lo que es la palabra amor, y cuando me voy a la Biblia me doy cuenta, amado, alabanza al Cordero, que los mandamientos están basados concerniente al amor. Los dos mandamientos, que son los que tienen la mayor élite, alabanza al Cordero, mencionan la palabra amor. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo también lo amarás como a ti mismo. Ahí hay algo que me llama la atención, amado, porque la palabra amor proviene de una palabra hebreo que quiere decir akar, alabanza al Cordero. Esa palabra lo que quiere decir amar, alabanza al Cordero, o querer. Cuando tú quieres, alabanza al Cordero, entonces tú no haces daño. El que quiere, gloria al Señor, no se toma la gloria. El que quiere, alabanza al Cordero, no le hace maldad a su prójimo. Por eso es que aquí hay un papel fundamental, alabanza al Cordero, en este verso. Bendito es el Señor, porque Pablo lo que le está diciendo a ellos, a pesar de que ustedes tienen señales, a pesar de que ustedes tienen prodigio, pero si no tienen amor, ustedes no van para ningún lado. Y gloria a Dios. Siento la presencia de Dios moviéndose en esta casa, alabanza al Cordero de Dios. Y la Biblia enseña, alabanza al Cordero, que una vez que Pablo le dice esto a la iglesia, alabanza al Cordero de los Corintios, la iglesia de los Corintios automáticamente, amado, bendito sea el Señor, ellos empiezan a ejecutar, porque ellos sabían que cuando Pablo los reprende, Pablo no los reprende tan solamente por reprenderlo, sino para que ellos cambien esa forma, esa característica que esta persona tenía, alabanza al Cordero. Esa característica que tenía esa persona era que ellos portaban gloria, esta gente portaba señales, esta gente tenía un poder sobrenatural, pero le hacía falta lo mayor, y lo que le hace falta a la iglesia hoy en día, que es el amor. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que el amor va a cubrir multitudes de pecados. Hay un misterio demasiado terrible cuando hablamos de la palabra amor,
porque el amor es lo que va a reflejar. Por el amor nosotros estamos acá, por el mismo amor que Cristo tuvo hacia con nosotros. Por eso es que estamos nosotros parando acá. Pero hay algo que me llama la atención, es en el verso 11 que la Biblia dice: antes nosotros pensábamos como niños, nosotros jugábamos como niños, nosotros caminábamos como niños, pero ahora ya nosotros no somos niños, ahora nosotros pensamos como hombres. Cuando la iglesia entiende, alabanza al Cordero, que el amor es lo que va a reflejar el poder de Dios en la tierra, entonces ya deja de caminar como muchachos, ya deja de caminar como niños y empieza a ejecutar el plan de Dios en la vida de él. Alabanza al Cordero. Por eso cuando yo me voy a la Biblia, me traslado al libro de Samuel, a la altura del capítulo 17, donde la Biblia habla, alabanza al Cordero, la historia de David. La Biblia dice, amado, que David era un joven, alabanza al Cordero, que estaba volcado en el silencio, donde la persona no lo tenían a él en cuenta. David tenía algo, amado, era que David la gente no lo conocía, pero hoy el cielo hablaba a favor de David. Acá hay un misterio, amado, y es que hay personas que quizá el mundo secular no lo conoce, pero el cielo habló de ellos, alabanza al Cordero. Y usted sabe qué pasó con David, cuando David vio que se levantó un gigante, la cual estaba desafiando al escuadrón del Señor del pueblo de Israel. Dice que David se levantó a favor del pueblo de Israel y dijo: yo pelearé con ese gigante. Dice que Saúl entonces no quería, alabanza al Cordero, que este muchacho arremetiera contra este gigante, porque el gigante estaba preparado, era un personaje que estaba impuesto a pelear en guerra, estaba impuesto a pelear en batalla, pero no sabía algo, que el que tiene intimidad no pasa vergüenza en el público. Alguien grita gloria para arriba. El que tiene palabra de Dios, el que tiene oración, no va a pasar vergüenza delante de la gente. Por eso es que yo digo, amado, que todo ministerio que el Eterno escoge, aunque no esté saliendo en la ficha, aunque no esté siendo reconocido en la tierra, pero tiene sus rodillas en la tierra y está poniendo el nombre de Dios, los demonios no lo van a avergonzar. No vaya que está a tu lado, dile: la iglesia se hizo hombre. Ese David era Señora, la gente lo veía como un muchacho. Ese David, alabanza al Cordero, que cuando se enfrentó a Goliat, la Biblia dice que tenía 17 años, era un muchacho, era un muchachuelo. Alabanza al Cordero, no conocía la gravedad, pero había algo que tenía David, era que David conocía el secreto y él sabía lo que él estaba pasando, porque él sabía que en un momento a él se le iba a dar lo que él tanto quería, que era lo que él quería. David lo que quería era exhibir el nombre de Dios. Por eso cuando Dios escoge un ministerio, primeramente Dios capacita al ministerio, que Dios pone dentro del ministerio, Dios le da humildad. ¿Sabe por qué? Porque la humildad, eso es lo que va a llevar a la gente a la cena. Usted está aquí, ¿no, verdad? Escuche qué está pasando. La humildad es algo, amado, que todo creyente debe practicarlo. Cuando Dios escoge un ministerio, antes de Dios escoger una persona, incluso muchos de los que están acá, no era el Señor, todavía le están preguntando al Señor: Padre, ¿para qué tú me escogiste? ¿Cuál es mi papel fundamental dentro de la iglesia? Dios no escoge a la persona solamente por escogerlo. Aprenda algo: cuando Dios escoge una persona, Dios la escoge porque entiende que esa persona tiene la capacidad y cumple la característica para poder ser utilizado por Dios. Escuche qué está pasando. Hay algo que le gusta a Dios, es que a Dios le agrada a la persona que los hombres menosprecian. A Dios le agrada a esa persona que la gente no cree en ellos. A Dios le agrada a esa iglesia que son humildes. Alabanza al Cordero, que no tiene muchos miembros. Alabanza al Cordero, es una iglesia que tiene oración. Y aquí lo que va a depender, no importa la cantidad de miembros que tú tengas, aquí lo que me importa, alabanza al Cordero, el nivel de oración que tú tengas. Cuando tú tienes oración, el diablo no te puede avergonzar. Cuando tú tienes intimidad, es muy difícil que los demonios jueguen con los miembros de tu familia. Ahorita cuando yo llegué, escuché como que hay un hijo de una hermana que tuvo un accidente. Alabanza al Cordero. ¿Sabe por qué ese hijo de esa muchacha no murió? ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un hombre de revelación, cuando hay un hombre que conoce a Dios, el enemigo solamente puede hacer aparataje, pero no puede tocarlo, no puede matarlo, porque
cielo marcó, el diablo no lo mata tan fácil. Lo que el cielo predeterminó, el infierno no puede contrapirar contra ello. Por eso es que me llama la atención cuando Cristo es escogido por el mismo Dios, alabanza al Cordero, para que venga a favor de la humanidad. La Biblia dice que Juan el Bautista se levantó, oró al Señor, y fue tan terrible lo que cargaban estos hombres, amados, que dice que en el vientre de su madre esta gente fueron sacudidos a causa de la unción. Por eso es que yo creo una iglesia que tiene poder. La iglesia que tiene poder, es muy difícil que los demonios la avergüencen. Alabanza al Cordero, porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe lo que estaba diciendo Cristo? Cristo lo que estaba diciendo: a ustedes yo les voy a dejar una autoridad para cuando yo sea alzado al cielo, ustedes sigan avergonzando a los diablos, ustedes sigan avergonzando a los ruanas, ustedes sigan avergonzando a Santa Marta, ustedes sigan avergonzando a la... Levanta la mano arriba y grita gloria a Dios. No te siento porque yo vine a predicar para acá. Alabanza al Cordero. ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo? La Biblia dice en el capítulo 1, alabanza al Cordero, a la altura del verso 7 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Cristo le dijo: yo me voy, pero no lo dejaré solo, la cual le dejaré al Espíritu Santo, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y una vez que Cristo pasado, la Biblia dice que ellos gritaron: varones galileos, que estáis mirando a Jesús que sube al cielo en una nube blanca, él volverá, y lo que antes el salvo, él levantará. ¿Cuáles son? Santa y God. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a ellos? Siempre y cuando ustedes tengan al Espíritu Santo, alabanza al Cordero, ustedes van a triunfar. La Biblia dice en el libro, alabanza al Cordero, de Efesios, alabanza al Cordero: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. De lo que está diciendo el texto, el Espíritu Santo marcó a Rodea. Por eso es que en diciembre mucha gente se fueron, mas sin embargo tú te quedaste aquí. Padre, si tú te quedaste aquí, no fue porque tú eres fuerte, fue porque tú tienes una marca del Espíritu Santo, y mientras esa marca esté sobre ti, el diablo no va a poder sacarte de adentro del evangelio. Lleva canta soma. Mientras tú tengas esa marca, el diablo va a tratar de boicotear tu vida espiritual. El diablo va a tratar de sacarte a Dios de adentro. Sacúdeme a alguien, dile: yo tengo la marca de Jesús dentro de mí. Se trabaja soma. Diga que está a tu lado: yo tengo la marca de Cristo. Cuando tú tienes la marca de Cristo, esa marca es lo que va a identificar que tú eres uno más del montón. Cuando tú tienes la marca de Cristo, eso es lo que va a provocar de que el mundo te vea diferente. Por eso es que nosotros los cristianos, o los que servimos a Dios, el mundo nos ve como extraños. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, amado, tiene un papel fundamental dentro de la iglesia, que aunque hayan en muchas congregaciones que hayan querido quitar ese papel fundamental, alabanza al Cordero del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra, entonces el Espíritu Santo entra con su diseño. El Espíritu Santo hace un trabajo demasiado terrible, porque el Espíritu Santo santifica por completo. Por eso cuando yo me voy a la Biblia, yo me doy cuenta que estaba pasando con el profeta Isaías. Según el capítulo 1, alabanza al Cordero, Isaías hablaba de Dios, pero Isaías no conocía a Dios. Me parece ser, amado, que Isaías le pasó lo mismo que a Job. Job tenía mucho tiempo. ¿Sabe qué pasaba con Job? Era como, amado, alabanza al Cordero, los antepasados le hubiesen hablado de Dios, él creía en ese Dios, pero había algo que le pasaba a Job, era que no hubiese tenido un encuentro con Dios. Hay gente que está ministrando a Dios, pero Dios no lo conoce a ellos. Hay gente que está hablando de Dios, pero todavía Dios no se le ha revelado en el secreto. Yo no sé si esta congregación está preparada para escuchar esta palabra, pero lo voy a decir acá. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti,
En ti debe de haber una marca. En ti debe de haber un poder. ¿Sabe qué pasó con los apóstoles? Cuando Cristo le dejó el Espíritu Santo, los apóstoles automáticamente, dice que Pedro cuando salió y fue lleno del Espíritu Santo, dice que se convirtieron más de 3,000 gente, amado. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de un hombre, hay algo que se manifiesta. Los demonios no pueden estar en los lugares. Cuando tú llegas, hay gente que dice: algo está pasando con ese hombre. Yo no sé si esta iglesia tiene la visión, pero en mi congregación, alabanza al Cordero, cuando se para una gente en el púlpito que no tiene a Dios, nosotros le decimos: ese tiene que meterse con Dios, porque está muerto. El que tiene el Espíritu Santo dice: ese muchacho está lleno, ese muchacho tiene a Dios. A quien alaba a Dios, el Espíritu Santo representa el poder, el Espíritu Santo representa la unción, el Espíritu Santo viene tratando, alabanza al Cordero, con los hombres, porque el Espíritu Santo, amado, alabanza al Cordero, él viene trabajando de la mano con los dones, alabanza al Cordero. Me dice la Biblia que los dones son irrevocables. ¿Para qué está pasando? Los dones tienen una parte fundamental. El misterio de los dones, el único fin es edificar la iglesia. Los dones no son para competir. Algo que tienen esta generación, que tienen los dones, pero también quieren la competencia. Usted está aquí, ¿verdad? Y cuando usted tiene al Espíritu Santo, o tiene los dones del Espíritu Santo, alabanza al Cordero, usted no compite con nadie. Lo voy a decir acá y no sé, alabanza al Cordero, cómo usted lo vaya a tomar. Pero tenemos una generación, alabanza al Cordero, que es lo adverso de la antigüedad y de los hombres de Dios. Los hombres de Dios, cuando Dios empezaba a levantarlo, en vez de esa persona creerse que ellos son los que están manifestando la gloria, esta gente se humillaba. Hoy en día Dios le dice a una persona: voy a poner un ministerio en ti, y esa persona entiende, la señora, que tiene que mirar a la persona por encima de los hombros. Y eso era lo que estaba pasando acá en la carta de los Corintios, que esta gente tenía señales, esta gente tenía autoridad, pero no tenían amor. Y el que es cristiano de verdad, a un Dios lo lleve a la cima, a un Dios lo lleve a predicar estadios donde haya 5,000 personas, y saliendo de esa actividad le invitan a otra donde hay 2 o 3. Ellos le dicen a Dios: yo voy a predicar porque yo no dependo de multitud. Esta generación lo que le gusta ser reconocido. Esta generación necesita dejar de ser niño y volverse hombre, pero volverse hombre de verdad. Eso fue lo que pasó con David. David le dijo al gigante en pocas palabras: yo tengo 17 años, pero hasta hoy voy a tener esa edad, porque ya yo me voy a levantar en representación de mi ejército y voy a seguir el nombre de Dios. Yo te vine a decir: santa acá. Yo te vine a decir, mujer de Dios, hombre de Dios, que es necesario que tú le digas al diablo: sal de mi casa, sal de mi casa, y ya yo no soy la misma sierva de antes. Saca la tumba. Yo no soy el mismo muchachito de antes que lloraba por todo. Ahora si el diablo me ataca, yo me voy a sacar las lágrimas y le voy a decir al diablo: apártate de lo mío, a mí me ha tocado demasiado fuerte. Saca que me ha rendido guerrero. Yo no me hago guerra a los ministerios que Dios levantó. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que está en el suelo. Yo sé lo que es usted que vive para no fallarle a Dios. Yo sé lo que la rodilla le tiende una con otra, diciéndole al diablo: cómete tu pecado, que yo no voy al mundo. Esa palabra la dijo David, capítulo 4, verso 4 del mismo libro de los Salmos. David dijo esa palabra y esa palabra me llamó la atención. La Biblia dice que David dijo: tiembla, pero no peque. Ahora bien, ¿por qué David, un hombre que pecó, le estaba diciendo al pueblo que no peque? ¿Cómo usted, si el pecado lo logró penetrar,
Usted me va a decir a mí que no peque. Ocurría algo en David. Era que David entendía que cuando él no pecaba, entonces él veía la mano de Dios a su favor. Ahora bien, ¿qué es el pecado? El pecado es una abominación. ¿Y qué es una abominación? Una abominación es algo que Dios aborrece. Y lo que Dios aborrece, Dios no lo quiere a su lado. Por eso es que hay personas, amados, que ellos tenían altos niveles en el mundo espiritual. Pero una vez que el pecado lo penetró, entonces ya se va lo que es la gracia, lo que Dios depositó dentro de un creyente. Por eso es que yo en estos días hablaba con una persona y esa persona decía: yo tengo algo dentro de mí que cuando yo veo un ministerio que va subiendo, eso como que me atrae. Yo le dije: hay un problema en ti, porque los ministerios que van subiendo, esos ministerios no se atacan, esos ministerios se apoyan. La Biblia enseña, amado, que Juan el Bautista, cuando Dios levanta a Cristo con el ministerio que Cristo ejerció aquí en la tierra, dice que Juan el Bautista se levantó y dice que mandó 2 de sus discípulos y dijo: vayan y pregúntenle a Cristo si él es el Cristo o si estamos esperando a otro. ¿Por qué Juan el Bautista le manda a preguntar a Cristo que si él es el Cristo o si estamos esperando a otro? Alabanza al Cordero. Si el mismo Juan el Bautista desde el principio él dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué después que tú me montas en la iglesia y dices que soy un joven de Dios, ahora anda diciendo que yo lo que estoy emocionado? Y la que está a tu lado, yo no estoy emocionado. Lo que pasa es que antes yo era un niño, pero ahora ya yo dejé esa característica y ahora ya yo soy un hombre. Ahora ya yo golpeo con fuerza. Ahora ya yo no soy el mismo de antes, el mismo que lloraba por cualquier cosa. Ahora yo tengo autoridad para golpear la tiniebla, para hacerle guerra a lo que no es de Dios. Los niños golpean y se meten detrás de su papá, pero los grandes golpean y ellos dan la cara. Ellos les aman. Yo siento la gloria de mi papá. Los grandes golpean y le dicen al diablo: yo no retrocedo, yo no voy para atrás. Se la culpa canta saya. El que viene golpea, alabanza al Cordero, se agarra la herida y le dice al diablo: estoy herido, pero voy a seguir hacia adelante. Vamos a ser como el pueblo anterior, que con una mano para acá y con otra tenía la espada. Miseri, auleo, brutali, vamos a gastar la espada. Yo vine a decir a la iglesia que el tiempo que deje de ser muchacho, llegó el momento de que seamos hombres. Siento una opción linda en este lugar. Sentí la presencia del amigo mío que se movió. Hay gente que está acá adentro que está bajo amenaza y miembros de su familia corren peligro. Hay algo que se está acelerando en el mundo espiritual y necesito que la gente coja comunión. Se está peleando con espíritu de muerte. Se está peleando con muchos demonios en los cuerpos. Se está peleando con deidades satánicas. Y yo vine a decirle a la iglesia el nivel de autoridad que Dios tiene. Yo vine a decirle a la gente el nivel de autoridad que tiene. Alabanza al Cordero de Gloria. Yo vine a decirle a la gente cuál es el nivel de su autoridad. Alabanza al Cordero. Que hay gente que ellos piensan que están peleando solo. Hay gente que hay que decirle como Eliseo le dijo al siervo: alabanza al Cordero. Dile a Dios que te haga los ojos espirituales para que tú veas cuántas legiones de ángeles tú tienes a tu alrededor. Aquí hay gente, amado, que son como el soldado de David, gente que está peleando de una guerra en su familia. Han querido soltar de espada, pero cuando quisieron soltar de espada, la espada se le quedó pegada en la mano y le están diciendo al diablo: aunque yo quiero soltar el llamado, yo no puedo soltarlo, porque el llamado yo nací con
ellos. Yo no sé, hay gente guerrero que ellos tienen llamado porque otro puso la mano sobre ellos. Sacúdeme al que está a tu lado. Y el llamado que yo tengo, nadie me puso la mano. El llamado que yo tengo, el cielo me lo dio. Y lo que el cielo da, el infierno va a tratar. Alabanza al Cordero de detener lo que Dios puso en tu mano. Pero cuando alguien te pone la mano, así mismo como te lo dieron, también te lo pueden quitar. Pero lo que el cielo da, alguien adora a Dios. Lo que el cielo da, aunque el infierno te zarandee, aunque hagan lo mismo que hicieron con Pedro, hasta no lo pidieron pasar al diablo, pero Cristo le dijo: yo he rogado al Padre para que la fe no te mate. Hay gente que está pasando procesos fuertes y Dios le está diciendo: sigue peleando porque Él te dio, sigue peleando porque Él te dio. Ahora es que esto está bueno para ser cristiano. Sacúdeme al que está a tu lado y la vez que está bueno para ser evangélico. Dile que vive el evangelio. Porque duérmame de Dios. Dile que vive el evangelio. Que vive el evangelio. Santo es Jesús. Yo vine a activar espíritu de hombres y mujeres de Dios. Porque el pleito que está peleando la iglesia es una batalla demasiado terrible. Y la iglesia debe entender cuál es su posición. En todos los mensajes míos digo el nivel de guerra que está peleando la iglesia, pero también le digo la autoridad que tiene la iglesia. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 10 verso 19, la Biblia dice que Dios le dio poder y autoridad para que hollemos serpientes y escorpiones sobre todas fuerzas del mar y que nada nos pueda hacer daño. Cuando nosotros como iglesia entendemos el poder que tenemos, alabanza al Cordero, entonces los demonios van a dejar de jugar con nosotros. Los demonios van a dejar de jugar con nuestra familia. Ahorita toco un punto y ese punto quiero volver, alabanza al Cordero, a recalcarlo, ¿verdad, Señor? Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, no damos la campaña, alabanza al Cordero. Anteriormente, ¿verdad, Señor? Cuando la iglesia iba a sacar una campaña para la calle, la iglesia duraba un mes encerrada. Para cuando salga, entonces la misma unción se metía a las casas, la misma unción se metía a los hogares, la misma unción empezaba a meterse en los puntos de droga, la misma unción empezaba a libertar. Hago el verso de hoy en día. La gente, ¿verdad, Señor? Digan por el grupo: tenemos una semana de campaña y tú no sabes cuándo fue que se metieron por esa semana de campaña. Hay demonios en los aires que no se van a alabanza al Cordero si no es con oración, si no es con ayuno. La iglesia tiene que entender que esto es una guerra espiritual. Aquí no se está buscando, amado, a ser cristiano. La gente se entendiera que con tan solo este mensaje que yo estoy dando, ya los demonios se sienten enfurecidos. Con tan solo yo entrar por la puerta de esa iglesia, ya los demonios se sienten enfurecidos, porque Dios te quiere tener en otro lugar. Pero cuando tú ves y le dices al diablo: cómete tu mundo tú, que a mí me interesa estar en la presencia de Dios. Hay gente que debe decirle a Dios: agárrame tú, porque si tú me agarras, yo no me puedo soltar. Pero si yo me agarro de ti, puede ser que yo resbale y me aparte de ti. Agárrame tú, porque no me quiero ir de tu presencia. Santo sea Jesús. ¿Alguien adora la gloria del Señor? Dale fuerte aplauso a Dios. Yo predicaba, creo que hace 2 días, en Doña Ana estaba cerrando una campaña de jóvenes. El tema que tiene esa campaña es un tema muy edificante. Gloria a Cristo. Y me llamó la atención porque los jóvenes quieren que se le hable de entretenimiento. Y en estos días pude ver uno de los jóvenes, creo que de acá de Niño Nuevo, así como yo y como muchos de los que están acá, muy gozoso en una actividad, un muchacho amado de talento. Y pude ver al Señor y también vi la noticia
como ese joven, un carro, gloria al Señor, acabó con su vida. Y a veces nosotros estamos acá, yo estoy predicando aquí actualmente, pero yo no sé lo que pueda pasar. Por eso yo siempre le he dicho y le aconsejo a los jóvenes, y no tanto a los jóvenes, sino a todo el mundo, de que seamos cristianos de verdad. Eso debemos nosotros siempre practicarlo. Amado, no jueguen con el Evangelio, porque el Evangelio es lo más serio que hay en el mundo completo. Aquí no se puede jugar a ser cristiano, porque los demonios no están jugando a ser demonios. Acá usted puede atacar hoy, pero no se le cuide nunca, porque si usted cree que usted atacó hoy y ya los demonios se van a olvidar, alabanza al Cordero, los demonios no olvidan. Más fácil olvidarnos nosotros, gloria al Señor, pero los demonios no olvidan. Cuando los demonios tú lo atacas, gloria al Señor, ellos mismos dicen: voy con represalia para encima de él. ¿Por dónde te va a tirar? Él te va a tirar, gloria al Señor, para desenfocarte. Alabanza al Cordero. Por eso es que hay gente que tenía ministerio terrible, incluso de esta misma zona, alabanza al Cordero, que me atrevería a decir que los grandes ministerios, gloria al Señor, salieron de estos lugares, gloria al Señor, de San Cristóbal. San Cristóbal, amado, es una provincia de avivamiento. San Cristóbal es una provincia de unción, alabanza al Cordero. Pero Satanás se ha encargado, gloria al Señor, de secar los ministerios, y lo que van subiendo, entonces lo han puesto a competir, gloria al Señor. Y eso nosotros debemos de aprenderlo, que la guerra de nosotros no es con el hermano. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo. Amado, los demonios están haciendo su trabajo. Por eso nosotros quizás podemos darle un mensaje, alabanza al Cordero, que haya que recoger la silla. Pero ¿de qué me vale a mí dar un mensaje que haya que recoger la silla y al final la gente siga siendo rebelde, la gente siga siendo soberbio, la gente siga siendo arrogante? Mejor les alabanza al Cordero, porque el mismo Cristo, cuando iba a ser alzado al cielo, el mismo Cristo dijo una palabra, que esa palabra me llamó la atención. Cristo le dijo al mismo Dios, le dijo: yo no clamo por el mundo, mas yo clamo por ellos, para que ellos sean uno, así como usted y yo lo somos. ¿Por qué Cristo no clamó por el mundo? Porque el mundo desde el principio le dio la espalda a Dios y le dijo: no te vamos a seguir. Mas sin embargo los apóstoles, ellos iban a seguir ensalzando el nombre de Dios. Por eso los apóstoles recibieron esa oración, alabanza al Cordero. ¿Y qué le dijo Cristo? Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Aleluya. Y lo que va a santificar el hombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que santifica. E incluso el mismo Dios le dijo a Moisés, porque Moisés estaba tumbado en un momento determinado, y el mismo Dios le dijo: la unción va a santificar el pueblo. Yo creo en la manifestación de Dios, pero creo, alabanza al Cordero, que cuando hay una manifestación también hay cambio. Usted está aquí, ¿verdad? Cuando hay una manifestación de Dios, la vida de la persona cambia. Si esa persona tenía problemas en su interior, automáticamente cambia. Gloria a Dios. Entonces, el tema que me pone el ministro es un tema que me llama mucho la atención, porque la iglesia, en todo el sentido de la palabra, está actuando como muchachos. ¿Sabe qué pasa con los niños? Que los niños, cuando hacen algo bueno, ellos entienden que por eso bueno que hicieron, deben de, alabanza al Cordero, felicitarlos toda la vida. Más sin embargo, acá eso no se queda ahí. Usted hizo algo bueno y usted debe de seguir practicando, alabanza al Cordero, y seguir viviendo esa misma vida, alabanza al Cordero. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice: gloria al Señor, ustedes tienen mucha lengua, la lengua que ustedes hablan son lengua de Dios, porque no vamos a descartar que esta gente tenía los dones, esta gente tenía las señales, pero le faltaban lo primordial, le faltaba lo principal, que es el amor. Una gente que no tiene amor, esa gente va a dividir. Una gente que no tiene amor es una gente, ¿verdad, Señor?, que no tiene dirección, porque lo que va a direccionar al hombre es el amor, por lo que sienta por algo, por una deidad espiritual e incluso por el mismo Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, aunque el enemigo quiera ministrarte, o el enemigo quiera, alabanza al Cordero, traerte pensamiento negativo, tú no le das
vida al diablo en tu vida, sino que tú le dices, yo tengo una mente renovada en Cristo Jesús. Gloria. Santo sea el Cordero. Y nosotros tenemos muchos jóvenes, esta generación, y elogio muchas cosas de la cual tiene esta generación, pero cabe destacar que esta generación tiene muchos problemas también. Pero yo voy a hacer como hizo Pablo, yo voy a elogiar primeramente lo bueno, y luego le voy a decir los detallitos que debemos de arreglar. ¿Qué tiene esta generación? Esta generación, o todos los cristianos a nivel global, somos los cristianos más valientes del mundo. Le voy a decir por qué somos los más valientes. Porque los cristianos anteriores, esa gente vieron como el mar se dividía en dos. Esa gente veía como los muertos resucitaban con 4 días. Ellos veían como Dios empezaba a sanar enfermos con enfermedades terminales. Más sin embargo, esta gente, alabanza al Cordero, después de haber todas esas señales, esa gente entonces se iban tras los ídolos. Esta gente le fallaban a Dios. ¿Y sabe cuál es lo bueno que tiene esta generación? Es que esta generación no está viendo señales. Esta generación no está viendo, gracias al Señor, milagros. Pero ¿qué tiene esta generación? Es que es muy difícil que Satanás lo doblegue ante el pecado. Y eso es lo que le agrada a Dios. Hay gente que no está pasando lo mismo que estaba pasando Job. Alabanza al Cordero. Pero hay gente que el diablo nunca lo va a descarriar. Aquí hay gente que nunca se van a ir de la iglesia. Porque hay gente que dijeron una palabra y le dijeron alabanza al Cordero a Dios. Alabanza al Cordero. Yo puse la mano en el arado y yo no pienso mirar atrás. Alguien alaba a Dios. Aquí hay gente que van a ser alabanza al Cordero como lobo, pero hay otros que van a ser como la mujer de Lot. La mujer de Lot empezó a mirar para atrás, y cuando miró para atrás, entonces se quedó como una estatua de sal, porque todavía esa mujer tenía su pensamiento en Sodoma. Pero no digo, yo voy a mirar para adelante, porque yo no voy a seguir viviendo en esa aberración. Alguien alaba a Dios. Y eso era lo que venía a mano. Alabanza al Cordero de esta generación. Ahora cabe destacar, alabanza al Cordero, que esta generación debe de aprender que primordialmente debe vivir en santidad. Esta generación, amado, está reprendiendo lo que ellos practican en el silencio. Entonces nosotros debemos de vivir una vida transparente, debemos de vivir una vida en el Espíritu. Iglesia, despierta. Antes de usted invitar a un predicador, órale a Dios, que a veces el bebé rugiendo mucho, a veces tiene muchos problemas, así como ruge mucho, también tiene muchos problemas. Anteriormente, cuando una gente iba a predicar, le preguntaba a Dios Guerrero, ¿para qué tú quieres que yo predique? Ya la gente se siente los super predicadores, ellos no consultan con Dios, pero el que es de Dios está en la vida verdadera, ese no lo sacan de su principio. Y aprender a caminar bajo el diseño que Dios quiere que nosotros caminemos. Tener una sola identidad. Algo que no tiene esta generación es que no tiene una identidad. La gente le gusta imitar demasiado. Una imitadera, amado. Los hombres de Dios solamente imitan a Cristo y viven una vida como la vivió Cristo, una vida de integridad. ¿Qué dice el salmista David? El salmista David dijo que los íntegros es hermosa las alabanzas. Cuando tú eres íntegro, amado, y tú adoras a Dios, usted perfume el trono de Dios por medio de las alabanzas. Ahora, hay un ataque hacia la alabanza de la iglesia. El adversario del Señor no quiere que la iglesia adore, porque ellos saben, alabanza al Cordero, el misterio que hay en la adoración. Cuando una gente adora al Señor, una gente gloria al Señor que tiene a Dios de verdad y adora en espíritu y en verdad, ocurre lo mismo que pasó con Pablo y con Sila. Amado, la Biblia dice que esta gente, alabanza al Cordero, lo tenían atado de pies y de manos, pero no le ataron la boca. Y ahí no fue el misterio, amado, porque hay gente que no tiene ni la mano, ni los pies, ni la boca atada y no pueden adorar. ¿Sabe cuál fue el misterio? El misterio fue, amado, que la Biblia dice que esta gente, amado, se unieron. Y la Biblia dice que cuando 2 o 3 se unen en su nombre, entonces Dios va a morar en ese lugar. Si usted quiere manifestar
manifestación. Debe de haber adoración. Porque la adoración es lo que va a mover a Dios de su trono. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. E incluso voy a ser explícito. Alabanza al Cordero. A Dios no le interesa eso de ofrenda. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo que le interesa, ¿verdad, Señor? Es que usted viva una vida agradable ante Él. Eso de ofrenda se utiliza, ¿verdad, Señor? Para sustentar, alabanza al Cordero, lo más necesitado, las necesidades de la iglesia. Pero Dios no necesita eso. Usted no lo va a comprar. Alabanza al Cordero. Que usted traiga un diezmo a Dios, alabanza al Cordero, usted no lo va a mover con nada de eso. El evangelio va más allá. El evangelio es un misterio. El evangelio, amado, es tan terrible lo que tenían los anteriores, alabanza al Cordero, que la Biblia dice que los antiguos tenían todo en común, alabanza al Cordero, y todo lo que esa gente tenía, amado, lo traían a los pies de los apóstoles. Esa gente, si tenían una Mercedes, esa gente la vendía y se lo llevaban a los apóstoles. Mira, que lo que falta en la iglesia, hazlo, porque ellos no le tenían amor, alabanza al Cordero. Esta gente tenía amor fraternal, que eso es lo que hace falta en la iglesia, el amor fraternal, el amor entre los hermanos, que hay amor en la familia y a las mujeres, alabanza al Cordero. Incluso no hay respeto en los hogares, el adversario está golpeando el hogar. ¿Sabe por qué? Porque la primera iglesia es en tu casa, por eso está atacando tu casa, alabanza al Cordero. Por eso el diablo está atacando muchos matrimonios que se están presentando bien acá, pero en su casa hay problemas, alabanza al Cordero. Hay que arreglar el altar. Elías, antes de que el fuego descendió, el primero arregló el altar, porque el fuego no desciende el altar que no estén arreglados. Primero hay que arreglar el altar para que el fuego baje. Dígale que está a su lado una iglesia que se hizo hombre. Dígaselo serio, dígale una iglesia que se hizo hombre. Los hombres tienen características. Los niños hay que dirigirlos. Los niños hay que guiarlos. Pero los hombres no. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a esa iglesia, o a ese grupo de personas. Ya ustedes deben de actuar como hombres. Antes ustedes corrían como niños, caminaban como niños, profetizaban, hablaban lengua, le daban orden a las montañas le obedecían. Pero hay algo que va más allá. Hay algo que va más allá que una plataforma. Hay una vida íntima que usted debe de saber cómo la tiene delante de Dios. Hay una vida espiritual que usted tiene que cuidarla. Amado, cuando usted no sienta a Dios, usted tiene que revisar. Y hay gente, ¿verdad, Señor?, que ellos están viviendo una vida de apariencia. Y cuando usted vive una vida de apariencia, amado, llega un día que usted se cansa de vivir esa vida. Pero cuando usted vive una vida de humillación, aunque usted esté débil, usted le dice a Dios: no, yo vengo humillado ante ti. Eso es lo que Dios quiere, alabanza al Cordero, que la iglesia se humille. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces necesitamos esa iglesia, alabanza al Cordero, que ya deje que esa monotonía, ¿verdad, Señor?, de que las señales no se están manifestando en la actualidad, pero el poder de Dios, alabanza al Cordero, sí es real. Aunque nosotros no veamos las señales, ¿verdad, Señor?, el poder de Dios sigue vigente. Yo todavía creo que Dios cambia a los hombres. Yo todavía creo que Dios hace milagros. Yo todavía creo que Dios hace señales, ¿verdad, Señor? Yo todavía creo en ese Dios. Pero necesitamos personas que ellos le crean a Dios. Y crean en lo que Dios puso en su mano. Si la gente creyera en el mundo espiritual, pero para el mundo espiritual nosotros radicarlo debemos de caminarlo por la fe. La palabra fe proviene de una palabra hebrea que quiere decir emuná. La palabra emuná tiene doble definición. La misma palabra fe es la palabra creer. Cuando tú crees en Dios, aunque venga la adversidad, alabanza al Cordero, usted se queda plantado. A usted nadie lo mueve. Y la iglesia, yo vine pues a despertarla hoy. A la iglesia yo vine, alabanza al Cordero, a despertar el guerrero que está durmiendo dentro de él. A decirle que es necesario que nosotros despertemos.
de que ya no sigamos actuando como niños y que tomemos esto en serio, amado, porque esto es bien serio. El Evangelio es demasiado profundo, el Evangelio, amado, es demasiado serio y debemos de tomarlo, gloria al Señor, con seriedad. Alabanza al Cordero. Así que cada día nosotros debemos de aprender a vivir una vida agradable ante Dios. Los apóstoles, alabanza al Cordero, tenían cualidades, amados, y era que los apóstoles, amados, ellos tenían el compromiso de predicar el Evangelio. Y dice la Biblia que esta gente se sentía bien cuando por causa del Evangelio a ellos lo vituperaban, algo que la gente no quiere recibir en estos últimos tiempos. Vituperio, amado. El Evangelio es sufrido, el Evangelio no es color de rosa. Aquí nosotros vamos a llorar, pero hay una esperanza, gloria al Señor. Aquí nosotros vamos a recibir persecuciones, alabanza al Cordero, aún de lo mismo de adentro. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Moisés era un hombre, amado, que operaba en dimensión, y Moisés tenía un grupo de personas que le estaban haciendo creer a Moisés que estaba a favor de Moisés, pero estaba en contra. Fueron con él, Datán y Abiram, amado. Esta gente le hacían creer a Moisés que estaban jugando a su favor y estaban jugando en contra. Por eso tú no te puedes sentir mal en la iglesia cuando haya gente que te menosprecie, cuando haya gente que no cree en tu llamado, cuando haya gente que no cree en tu ministerio. Alabanza al Cordero. Preocúpate porque Dios ya habló de ti. Alabanza al Cordero. A Cristo no lo tuvo cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar que si era el Cristo. Alabanza al Cordero, porque Cristo sabía quién él era. Preocúpate de saber quién tú eres, que es Dios. Pregúntale a Dios quién yo soy en tus manos. Alabanza al Cordero, quién yo soy en la mano de Dios. Así mismo como Jehová le dio a entender a Moisés el poder que Dios le hubiese dado en su mano cuando Moisés se encontraba frente al mar. Alabanza al Cordero. Moisés iba a consultar a Dios y Dios le dijo: no tienes que consultar conmigo, porque yo te di una autoridad. Alabanza al Cordero, úsala. Hay gente que Dios se le dio la autoridad y solamente necesita, alabanza al Cordero, que ellos usen esa autoridad que Dios le dio. ¿Cuánto adoran al Señor? Esa autoridad que Dios te dio es para que tú la uses. Es para que tú uses esa autoridad que Dios destinó para ti. Amado, la iglesia tiene un poder terrible. La iglesia tiene una autoridad terrible. Pero a veces no creemos en nuestro mismo llamado. A veces nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. Y nosotros debemos de aprender a creer en lo que Dios puso en nuestras manos. Debemos de empezar a creer en lo que Dios nos entregó. David tenía algo, amado, que eso me llamó la atención. Era que David estaba siendo capacitado en el secreto. Porque hay gente que lo único que le gustan es los escenarios. Pero hay otros que no le gustan los escenarios. Hay otros los que están enamorados de la gloria. Y le dicen a Dios: si no hay gloria, no me saca. Le dice la misma palabra que le dijo Moisés. Dios se le dijo: un ángel irá contigo. Él le dijo: un ángel no me basta. Es tu presencia la que quiero. Es la presencia de Dios que necesitamos. Es el arca que vuelve y entra a la congregación. El arca del pacto debe de entrar nuevamente a las iglesias para que haya ese poder, para que haya esa sanidad, para que haya, gloria al Señor, esos prodigios. Es el arca del pacto que necesitamos. Y eso se lo dijo Moisés a Dios: el ángel no me basta, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Porque si tu presencia va, cuando yo me canse, ella misma me va a sustentar, ella misma me va a retener, ella misma me va a acordar que no puedo rendir, ella misma me va a decir: no te puedes rendir, porque hay gente que depende de tus oraciones. ¿Alguien bendice a Jesús? Entonces debemos de aprender a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y a vivir una vida como el Espíritu Santo quiere que nosotros la vivamos. Y no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, e incluso el Espíritu Santo es lo que nos va a entregar a Cristo. Él es el que va a entregar a la iglesia, y el que no tenga el sello del Espíritu Santo no va a poder partir alabanza al Cordero de esta tierra. Y para nadie es un secreto que los tiempos que nos han tocado vivir a nosotros son tiempos demasiado terribles. Yo no sé si ustedes vieron el caso que pasó acá en Atillo,
donde gente no tenían pensado que ese iba a ser su último día. Y miren lo que ocurrió en ese lugar. Eso te quiere dar una enseñanza a ti. Y es que, alabanza al Cordero, cualquiera en cualquier momento puede partir. Para que el misterio no es partir, porque todos un día vamos a partir de esta tierra. El misterio es, alabanza al Cordero, vivir una vida agradable ante Dios. Y si partimos, gloria al Señor, podamos partir con el Señor. A su nombre, un fuerte aplauso a Dios. Póngase aquí.